Bienvenidos a un nuevo programa de 24 minutos en la historia, Puebleando por la historia. Y con mis amigos les doy la bienvenida hoy. Primero a mi productora, porque luego dicen que siempre la olvido. María, buenos días. Sí. Anita, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Fer? Hola, buenos días. ¡Ay, Rocío! Rocío, me cambiaron, perdona. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos Si días. hubiera presupuesto de efectos especiales y centeros de postproducción, podríamos hacer el efecto de que está Paola y... Sí. Cambia, Rocío, perdón. ¿Sí? Álvaro, Yo buenos sí días. sigo siendo el ¿Cómo mismo estás? como Juan Gabriel. ¿Tú eres el mismo como siempre? Sí, con la misma playera de ayer. Me parece muy bien. Pues empecemos con nuestras efemérides, ¿sí? Va. El viernes 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué hoy? ¿Tú sabes? No especialmente. ¿Por qué se eligió? ¿Por algo en especial? Porque se decide que es el día de hoy. Ajá. Lo único, bueno, lo que sé más bien son los datos clínicos, ¿no? Sí. Es una enfermedad crónica y progresiva. Es del sistema nervioso central y lo que pasa aquí es que nuestro sistema inmune ataca la mielina. ¿Qué es la mielina? Es el recubrimiento de los nervios que van desde el cerebro hasta la punta del dedo más chiquito del pie. Sé que es gravísimo perder la mielina. Sí, y la mielina es, o sea, imagínate, si tú tienes un montón de cables, todos los cables que conocemos están recubiertos por por este plástico. Si tú quitas el plástico Se de funden. uno y de otro, Se lo que va a funden. pasar es que o se Cortocircuito. funden o tienen pequeños cortocircuitos y entonces la información Se no pierde. llega y se pierde. Eso es justo lo que pasa con la mielina. La mielina recubre nuestros nervios y hace que pues no tengan cortocircuitos. Cuando son atacados por nuestro sistema inmune, entonces se rompe esta mielina, se pierde la mielina y empiezas a tener todos estos O problemas. sea, la esclerosis es una enfermedad autoinmune Es una enfermedad autoinmune. y, Ujú. y muy difícil de... Muy difícil. En realidad no tiene cura, solo son medicamentos que lo que hacen es, pues, dolor. aliviar el dolor, ¿no? Pero Sí. Muy- también la columna se te... Hay casos en los que la Desviada, ¿no? columna como que se... Se Sí, curvea. el Se síntoma curvea. principal es un endurecimiento de venas, arterias, conductos que lleva a un anquilosamiento del resto del cuerpo. También tiene cierta relación con la fibromialgia, ¿no? Sí, Y el manejo en ambos casos, como no tiene cura, pues es el del dolor crónico, ¿no? Y pues es una condición utiliza. Y bueno, ese día obviamente no es el día de la esclerosis porque le vayamos al esclerosis. Para hacer conciencia de la enfermedad como tal, de la importancia de hacer investigación sobre esto y No, sobre de todo... informar a la sociedad de lo que es. O sea, es lo que yo he entendido los días internacionales literales para informar, concientizar. O sea, Exacto. no porque sea que, este día pasó algo importante con esta enfermedad, no. Simplemente es justo para concientizar y sensibilizar Sí. a la gente sobre, pues, esto. Y en términos de vida real, a las personas, porque a veces, y esto puede pasar con muchos cuadros, se van olvidando, se van quedando en los rincones. Entendemos mucho las realidades de los padecimientos, lo difícil de tratar, pero precisamente que todos los que no lo tenemos en una forma inmediata, seamos conscientes, solidarios, ¿no? Empáticos con quienes sí lo están, ¿no? Por Solidaridad y empatía. Yo empatía. creo que esas son Y- dos palabras sí, que y son también muy creo que importantes es en estos importante días, que ¿no? aquí resaltemos que uno de los medicamentos que más sirven está basado en marihuana. Ujú. Y pues también hacer o sea, conscientes de que no toda la producción de marihuana tiene que ver con drogadicción, sino también Sí. tiene que ver con salud, ¿no? Sí, Y sí, con sí. manejo del dolor, Y con manejo precisamente. del dolor, Sí, ¿no? sí, sí. Es Más un, ahora que ya hay tantos edibles, ¿no? Que se pueden comer, comestibles. Sí, y esto también nos lleva al otro día, porque hoy es día de Prader-Willi, un trastorno general de desarrollo. Ya me... No, te No, es que adelantaste. tiene cierta relación por esto. El Prader-Willi es un trastorno que es más bien genético, que se detecta desde el nacimiento prácticamente. En la infancia es muy paradójico porque en la infancia uno de los rasgos clásicos es una dificultad para succionar y para amamantar. Pero después, alrededor de los 10, 12 años, les da una compulsión por comer que hace. Digo, he trabajado ¿Por comer qué? Por comer. por comer, Ah. que hace que tengan que ponerle Hiperfagia. cerradura hasta los,
a los refrigeradores y las alacenas, y es una son niños y niñas, bueno, yo he trabajado con niñas particularmente, muy listos para eso, ¿no? Entonces tienes que entrar a que no, si traes galletas, papitas, porque tiene una gran tendencia a la obesidad. Una Pues es la causa impresionante genética más flexibilidad. común de obesidad infantil grave. Sí, no, es que es compulsivo. Y no tienen bruto. masa muscular tampoco, entonces como obesidad Ujú. sin masa muscular. Sí, no, y Sí, está fuerte. Y además, nosotros lo usamos mucho porque en todo el campo de los trastornos generales de desarrollo hay una tendencia a compensar con comida la incapacidad para entender y manejar el cuadro. Entonces, eso puede afectar a, por ejemplo, en autistas, pues por eso son flaquísimos o son, tienen a la obesidad, pero en el caso de ellos es mórbido, de hecho desarrollan diabetes 2 a temprana edad si no se les cuida, ¿no? Entonces, igual que, y por eso lo relaciona con la esclerosis, es muy importante hacer conciencia de todo esto y en la comunidad del autismo que tratamientos con, no voy a decir solo marihuana, sino cualquier otro, herbolaria, además, dejar de satanizar a las sustancias porque lo que importa al final del día para las familias que viven esto es que su paciente y su pariente esté bien, ¿no? No, y también Yo es debo- concientizar a los médicos, porque además es un síndrome muy poco frecuente. Muy poco frecuente. Entonces no hay tanta información. Y Entonces, también los había dos médicos. en el momento en el que estábamos nosotros haciendo cursos de verano con una, curiosamente. Pues yo debo de tener un poco de ese síndrome. En la panza, sí. Porque yo llego a la... Bien. Me tienen que encerrar la comida porque si no le pego a todo A lo todo que lo se que mueve. encuentres. Sobre todo las galletitas. Las galletitas es algo mortal. Y Pero vamos bueno. todos a ver la dieta. Bueno, y también es el Día Internacional de la Papa, papa. que ahora es muy peculiar porque el Papa es peruano y la Y papa también. Exactamente. Entonces, La papa es un tubérculo de la zona andina de Perú. sí. En Perú tenemos muchísimas variedades, Ujú. silvestres y a la vez nativas. De ellas algunas son comestibles, otras no. Y hay un centro internacional de la papa, en el que hay un reservorio como de todo el germoplasma de papa, que es alrededor de, yo estoy muy impresionada, de 7,000 especies. Es 7,000. Entre modificadas, nativas y silvestres. Y es el tercer cultivo mundial, después del arroz y del trigo. La maravilla de la papa, yo me acuerdo mucho que un profesor nuestro de historia decía que salvó de la hambruna Ajá. Europa A la Irlanda papa. en particular. O sea, Cuando En la la- Segunda Guerra Mundial igual era lo que les Exacto, daban de comer. de comer. Cuando llegaron En los campos de a concentración. la papa a Europa, al principio era como todo lo que llegaba de América, como una novedad botánica. sí. Y luego ya se fue popularizando. Tuvieron problemas para cultivarla en un inicio por la temporada que requiere la papa de obscuridad, ¿no? Pero bueno, resolvieron esta problemática y de ahí empezó a popularizarse Pero en como un general alimento. Es bastante fácil. Es bastante fácil. Pero sí. sé, por ejemplo, que en las grandes cadenas que hacen papas fritas y demás, las guardan para que no les dé la luz. La luz. Y mejoran mucho el sabor al estar en Sí, la mejor oscuridad. manera de guardar las papas en una casa es en un cajón en el que no entre luz. Fíjate. Esa es la Oh. manera, no en el refri, Y no. todo, bueno, yo la echo en el refrigerador. Para lo que duran las papas en la casa. Yo las asoleaba español y decía que había que asolearlas antes de cocinarlas. Es Oh. que sí, o sea, como que depende Yo las de... sacaba a pasear. Hay que evitar Qué, esa qué maravilla. Pero es que la papa cuando la cocinas Ajá. tiene grandes, o sea, la pones en agua para el almidón, para que no se negrezca, para muchas cosas. O sea, la papa normalmente la cortas, la echas y se acabó. Pero no, hay que tratarla. Cuando vas a hacer puré de papa, hay que tratarla de una manera. Todas esas Todas cosas y tienen- se asolea para que pierda qué. Se asolea para que pierda un poco del almidón. Del almidón. Ajá. Bueno, pues es muy interesante. Y al año comemos 90 kilos de papa cada persona, ¿En promedio? en promedio. Yo creo que Hay países en los que se comen, Ucrania come 140 kilos de papa por persona al Por año. persona es una salvajada, Es una porque es salvajada. barata. Es barata. No, No, es me barata. sorprendió mucho eso que decías de que fuera el tercer cultivo porque no es grano, No, no es es un grano. tubérculo. Y yo hubiera pensado que maíz, arroz y trigo Es arroz, O centeno, trigo o cualquier y cosa, papa. ¿no? y papa. Bueno, ¿Y luego bueno, maíz? se puede hacer Supongo. hasta vodka de papa. Sí. Entonces, Ay. por eso
Sí, Puede eso hacer es una lo pila que... eléctrica con papa. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, qué Sí, ¿no? maravilla. Porque conduce electricidad. exactamente. Ah, bueno, pues ya saben, Se hoy, puede fumar con papa. hoy, Eso sí no sé, pero hoy es bueno, el día de la papa. De la papa. Bueno, pues un día como hoy, en 1814, Fernando VII decreta la expulsión de España de todos los afrancesados. ¿Afrancesados por qué? O sea, ¿por qué les llaman afrancesados? O sea- Porque nos sonó muy pintado. Ay, que Sí, se sí, vayan sí. estos afrancesados. O sea, no afrancesados, o sea, incluían a un grupo muy diverso de personas, pero básicamente eran los que apoyaron al hermano de Napoleón, que es ¿A José Botella? José Bonaparte, Ujú. exacto. Muy conocido como Pepe- Pepe Botella. Pepe Pepe Botella, Por para sus los amigos. cuates, sí. Por sus cuates y por sus hábitos, ¿no? Pues sí, era de esperarse, ¿no? Después de la estabilización posnapoleónica, pues esta es una casta realmente que lucró, no solo es por el hecho de que hayan preferido apoyar el lado de Napoleón, es que lucraron de esa guerra, lucraron de la masacre de poblaciones y pues no iban a poder convivir pacíficamente después de esto, ¿no? Lo los expulsa. lo ¿A curioso- dónde los expulsa? ¿A eso Francia? es a lo que yo iba a decir. No, digo, los manda a Francia, pero no, lo curioso es que muchos de ellos acabaron en América, ¿En serio? ¿sí? Y sobre todo en Centroamérica y islas del Caribe. Ah, fíjate, qué O maravilla. sea, tenemos afrancesados. Afrancesados por todos lados. Bueno, pues Por todas partes. un día como hoy, en 1906, se inaugura el túnel de Simplón en los Alpes, lo que facilita, esto de facilita me cuesta trabajo. No te No es muy facilita la- facilita, no me facilita la vida. Lo que facilita la comunicación entre Italia y Suiza. Bueno, Hay es- muchos, es el primer O sea, túnel. es un túnel, pero está basado en una garganta, llamarlo así, que se llamaba la garganta del Gondo, entre dos montañas, que ya se usaba desde la Edad de Piedra. No era un paso sencillo. Sí. De hecho, hasta el siglo, o sea, se usaba, se sabe, hay registros de que se usaba en la Edad de Piedra, y luego, pues muy pocos lo pasaban, como pastores y demás. Pero luego en el siglo XII, un comerciante de sal dice, esta es la mía, y es la manera de llevar sal desde el Mediterráneo hacia Suiza, Ok. y entonces usa bueyes para atravesarlo y llevar la sal. Y de ahí se empieza a hacer como, se hizo millonario, por supuesto, este hombre llevando sal de un lado para otro, y de ahí ya se empieza a usar como más Como ruta comercial. como ruta comercial. Y finalmente, en 1906 ya dicen, bueno, vamos a hacerlo como más transitable, ¿no? Entonces tiene una parte como de carretera y tiene otra parte como de túnel, en el que pues comunica justamente el norte de Italia con Suiza. Tú decías que hay hasta una película sobre De hecho, sí, desafortunadamente no me pude acordar. Pido ayuda a la audiencia. Ahí vamos a poner ahorita el WhatsApp. Si ustedes vieron una película italiana del principios de los 80, buenísima, que es toda una historia enredada. Empieza en el túnel del Simplón, lo interesante, que está como atorado el tráfico. Y entonces se baja la gente y es una historia. No cuentes, de no, espías, no, puedo no decir. spoileres ese, nada más di que lo busquemos. Sí, Por pero favor, bueno, chéquenla. búsquenlo. Es que es una película muy interesante, que tiene escenas como en color setentero, así, en tonos muy... O sea, les puedo escribir la película y otras en blanco y negro, porque... No se las spoileo, pero Color- si a alguien ver. la vio, si la vieron, saben de lo que estoy hablando. Color setentero es muy vivos, muy... No, al contrario, Es como sepia. sí, más bien es como sepia, como colores terranos. Sí, como cafecito, ¿no? Sí. Ah, Mostaza, aguacate, era todo los colores setenteros. Por ejemplo. Muy Vean bien. That 70 Shows. Bueno, vi ahora que fue considerado el color de los 70s el naranja. 100%. Sí. Sí. En la plausiblemente. moda, en la arquitectura, Ujú. tal, y lo vi en un reportaje y era muy interesante por cómo Tangerine. estaba, ¿no? Ujú. Que era el naranja así, que fue, además, rompió mucho, ¿no? En ese momento nadie se vestía de naranja, ¿sí? Es un color fácil. No es un color fácil, ¿no? Pero es súper bonito. Es el color favorito de verdad. mi papá. ¿Ah? Fíjate, el naranja.
Pues en 1925, un día como hoy en Estados Unidos, el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva más conocida como cinta Scotch. Yo pensé que el hombre que la patentó se llamaba Dick Scotch, ¿no? No, Dick Drew. No. ¿Por qué Scotch? A ver, Pau, digo... Rocío. Scotch porque en esas épocas los escoceses eran bien conocidos por ser codos. Entonces, o sea, platicando un poco más de la historia, Dick Drew estaba en un taller mecánico y pues vio que a los que pintaban los coches se les dificultaba, o sea, con la cinta o se quedaba pegada y arruinaba la pintura o no se pegaba bien. Entonces él decide inventar esta cinta que nada más tiene adhesivo en los bordes, no en medio. Y a muchos de los del taller mecánico no les gustó, entonces le decían como, regrésate tu cinta Scotch a tus tacaños jefes o algo así. Y les gustó a la empresa de 3M, que era para quien él trabajaba, y por eso se quedó cinta Scotch, porque era tacaño, no tenía tanto adhesivo como las demás. 3M es 3 M's. Es Minnesota 3M, Mining ajá. and Minnesota Manufacturing. Mining and Manufacturing. Que Ese es hacía un caso unos del mercado adhesivos, manda. oye, que hacía unos adhesivos, o sigue haciendo, fantásticos. Bueno, Sí. continuando con lo que decía Chío, en realidad 3M empieza con lijas. Ah, Entonces este chico trabajaba para el laboratorio que diseñaba estas lijas y llevaba las lijas a estos talleres mecánicos para que la lijaran, ¿no? Y justo estaban de moda los coches que eran bicolores. Entonces vio que los mecánicos se tardaban muchísimo, pintaban un color y luego sobre ese color ponían pegamento. Y entonces ponían el otro color. Y para quitar el pegamento se tardaban muchísimo. Y entonces empieza a inventar, o sea, dice, pues es una manera de hacer algo que sea útil. Básicamente los- es masking tape original, es decir, una cinta que se pueda despegar sin llevarse el sustrato, en el sustrato. que está es que puesta. los autos originalmente en los Estados Unidos, Ford dijo que de qué color podía ser un Ford De T. todos los Y que dijo, quieran, siempre y cuando sea negro. claro, Ese entonces ya eran mejor. negros Sí. los autos eran muy aburridos y solo los coches de las personas con capacidad los coches para ricos eran de colores y eran de muchos colores. Y llegó un momento en que hubo en los 50 fue una moda en que había coches hasta de 3 tonos, ¿sí? Tritón. Mi padrino tuvo un coche de 3 tonos, un De Soto, y él, el clásico indiano, regresó a su pueblo y fue a Logroño, llevó el coche maravilloso. Les voy a poner una Sí, foto se del ponen la foto auto, para van a que ver. se lo imaginen Sí. de chiquito en ese carro. Era me acuerdo que era color mamey, blanco y negro. Y color mamey, blanco y negro. Te puedes imaginar, así eran, y eran gigantescos. Eran de Chrysler, eran de Soto, que era una marca, y fue muy infeliz porque lo llevó y no entró en el pueblo. Sí, con eso y lo llevó y demás. Fue un auto que fue originalmente de Mickey Rooney. Muy interesante, por ahí anda el auto todavía, porque es un auto de colección. Pero bueno, las historias de los autos de 3. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. En 2 minutos vamos a platicar de Estados Unidos entierra a varios soldados no identificados muertos en acción. Esto es en 1958. Bueno, no están muertos en acción en 1958, sino entierra varios soldados en 1958 no identificados durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea en la tumba de los soldados desconocidos del Cementerio Nacional de Arlington, famoso ante el mundo, muy pocos lo conocían, hasta que asesinan al presidente Kennedy, y ahí es donde Ahí es está donde se entierra. la llama La eterna. llama eterna, que no es la única, ¿eh? No, hay pero es famosa porque ya se le dio muchísima publicidad al cementerio de Y la Arlington. tumba del soldado desconocido, que ha sido... Si ustedes han visto películas de guerra, los que empiezan con esta pared llena de nombres, esa es la tumba del soldado desconocido, es donde llevan los restos de todos los que no se pudieron identificar. De hecho, hay todo un proyecto para el mapeado genético de todos ellos, ¿eh? Y bueno, acaba de ser curiosamente el Memorial Day en Estados Unidos, que es el día en el que ellos honran precisamente a los veteranos y particularmente a los caídos en batalla, ¿no? Entonces eso es lo que
Lo que está ahí en Arlington, no muy lejos del Pentágono, no muy lejos. O sea, es esa zona de Virginia, Washington, que vale la pena visitar. Si Pero, andan por ahí. pero es impresionante el cambio de guardia. Mucha gente va a verlo porque es cómo se hace ese cambio de guardia, cómo tienen una tradición de cómo manejan el rifle y todo. Es Sí, la extraordinariamente. ceremonia militar al máximo, porque además allí se dan algunos actos de esos ultra protocolarios donde se juntan todas las Fuerzas Armadas, o sea, los US Marines, la Marina en sí, el Ejército, la Fuerza Aérea y todo bueno, hasta el Space Force ahora ya. Tienen una constelación ahí de otros pequeños componentes. Bueno, pues ahorita seguimos, sí, en el segundo bloque vamos a hablar de algunas cosas también referentes a eso. No se vaya, prepárese un café, nosotros vamos a hacer lo propio y nos vemos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente a este segundo bloque, sí, de este Puebleando por la Historia, pero se quedó pendiente una efeméride que me llama la atención. En 1971 Estados Unidos lanza el Mariner 9 con destino a Marte. Es que Marte está lejísimo. Está muy lejos, sí. De hecho, lo lanzan en mayo. Sí. Y llega a Marte hasta, si no mal recuerdo, septiembre, por ahí, ¿no? Y bueno, es muy importante porque es la primera sonda que lo que hace es orbitar a otro planeta, ¿no? Es la primera de todas. Digo, ahora ya hay un montón, hemos hablado de ellas varias veces aquí en el programa. Y bueno, cartografió prácticamente el 89% de Marte, ¿no? Y tomó ¿Y luego se estrelló ahí y se acabó? O sea, lo jala la gravedad de Marte. No decía nada la NASA si ya la habían perdido. Si ya la había perdido o se dio una vuelta por allá. Como la basura espacial que hay en tanto. La gravedad de Marte no es, o sea, sí es un poco más densa, pero no tanto. Pero no tanto, sí, depende de qué, bueno, depende de qué polo. Exacto. Y bueno, tomó más de 7,000 imágenes también de Marte. Qué maravilla. ¿Y fue el que descubrió lo del agua? No, porque esta nada más orbitaba. La que descubrió el agua aterrizó y era un rover, un pequeño robotito. Okay. Pero no en este año, sino muchos años después. Fue reciente. Es súper reciente. Sí. Bueno, pues ahora en 1989 en la plaza Tiananmen, manifestantes universitarios chinos inauguran la estatua de la diosa de la democracia de 10 metros de altura. Y fíjate que con estos pantalones y estos tenis, que son un modelo retro 92, hay una cosa muy particular del 89, porque fue el año donde los 80s culminan en un alto punto idealista. O sea, va a caer el muro de Berlín el mismo año. Parece que hay una apertura democrática en todo el mundo. Y tiene también esta imagen icónica de un estudiante poniéndosele enfrente a un tanque. Si no mal recuerdo, esta semana pasando. Sí, pues todo eso pasó. Y es algo que realmente paró la atención del mundo. Todos habíamos crecido sabiendo que en China había un gobierno que tenía un represor. Control. Sí, pero represor de mano ya blanda después de años de ablandamiento maoísta, pero que sí tenía un férreo control de toda su población y sus estudiantes. Entonces, de repente, en este lugar, que se haga esta demostración pública que pone de rodillas en términos de relaciones públicas al gobierno chino, y ese es un fenómeno también muy curioso que ya va a ser muy de este siglo. La opinión pública, el peso de los medios, la inmediatez de todas estas cosas, hace que el gobierno más duro y represor en ese momento diga, ok, chavos, platiquemos. Cosa que no hizo Díaz Ordaz en el 68, por ejemplo. Entonces, no, pero también era el 68 contra el... No es que yo lo defienda, pero fueron tiempos muy diferentes. No, a ver, defiéndelo. Tampoco lo hizo De Gaulle. Sí, ¿no? Sí, no. Tampoco lo hizo De Gaulle y por eso pues, sucede el Mayo francés, ¿no? 68 y 89, si le dan las vueltas como la Pantera Rosa, son
68-89, no le creo a Álvaro. Sí, Sería ay, 68 contra 98, pero Bueno, bueno, te hace el 6 y es no 9. importa. Pero ahí va otro para ti. En 1991, la banda británica Queen graba ¿Cómo el va a estar de videoclip Queen de esta su semana? canción Sí, sí, sí. These Are the Days of Our Ay, Lives, qué tristeza. siendo el último donde participaría el cantante Freddie Mercury, quien ya se encontraba visiblemente afectado por el SIDA. Yo pensé que lo último que había grabado Freddie Mercury era esto de la Olimpiada, ¿De ¿De Live Aid? Barcelona? sí, No, con la no, de no, Barcelona. no, bueno, además, aquí se refiere a con la banda Queen. Sí, no, además es algo muy, pues agridulce, ¿no? Porque una cosa muy, muy comendable, loable de meritoria de Freddie Mercury es que estuvo ahí hasta el final. En Sí. sus últimas tomas en estudio, cuando ya le era sumamente incómodo y doloroso moverse y salir. Y pues bueno, ahí está el testimonio, pero ¿para qué se los platico? Vean el video. Y Y no él- perdió, Conmovedor. oye, y no perdió la voz. Sí, como no, no, pues, sí, te Sí, digo, o sea, al final, miren, lo que pasa es que, o sea, si saben de esto, o si les gusta, ¿no? La potencia de voz de Freddie Mercury sí tenía una cavidad vocal impresionante, pero además tenía mucho que ver, pues él tenía entrenamiento realmente de ópera y o sea, es una cosa muy de postura, es todo el cuerpo el que canta, no es solo la garganta. Entonces, en el caso de alguien como él, que era un performer hasta la Sí, porque punta mucha del gente dice pito. que era por los dientes. No, no, es que es una combinación. Sí, es una de veras, combinación de todo. algún día van a la genética va a evolucionar y va a clonar algo así. Sí, es una cosa así casi mecánica, igual que algunos cantantes de ópera que se les da la caja de resonancia. Pues Sí, sí. que ahora parte- un dato curioso de este video, perdón que te interrumpa, es que lo hicieron justamente en blanco y negro para poder disimular la palidez o Y sea, las manchas una de color. delgadez extrema Sí. igual que ya tenía él Sí. y que pasaba horas en maquillaje tratando de Sí. también tenía manchas en la Sí, cara. los sarcomas y las manchas de color que Ajá. son como moretones. Entonces, sí, Y sí. Brian May dice que se tomaba siempre 2 shots de vodka como para sentirse mejor. Sí, sí. Por si No querían saber, no es algo creo que sea lo interesante. mejor. Pero No. Vodka, mezcal. hablando un poco de lo que decía Álvaro, que es muy interesante, es cuando se habla de cantantes, se dice que hay cantantes que son cantantes que son de cabeza. Ujú. El A voz de cantante cabeza y hay como voz de y estómago. voz de estómago. Un cantante de ópera Claro, sí. jala aire Y de y mariachi proyecta la voz. Bueno, Sí, es de cualquier aquí. cantante, ¿no? Del pecho. Proyecta tórax, la ajá. voz con el tórax. Ajá. Y hay cantantes que dicen, no, ese es un cantante de cabeza, nada más canta con la garganta. Sí. Y Freddie Mercury Que es más fácil cantaba. cantar con la cabeza, ¿no? Es que muy con el fácil, es pecho. como cantamos todos. Es el tiple, de hecho, pero mira, no, digo, en todos los géneros, claro que entre más cavidad y torácica de resonancia, mejor. Pero hay géneros, por ejemplo, el tango, que es más de tiple, si es de la garganta para arriba. El mariachi sí se requiere una Es en columna el pecho, igual sí. que un cantante de ópera. Se requiere Los una coros columna. también Porque le utilizan tenías que ganar todo una el trompeta, abdomen. un sololoquio, Sí. o sea, tenías que competir con todo eso, no había micrófonos, ¿no? No había micrófonos, ¿no? Entonces- Y los cantantes de... Pero es muy Y los interesante que había viciaban. que se considera que los cantantes de rock únicamente son de cabeza y que no tienen... Y ahí abres No otra todos, liga. sí, Sí, porque entonces, pues, a eso me refería en el caso de Mercury que canta todo el cuerpo. En el caso del rock ya no es solo la capacidad de vocal, sino la presencia escénica, porque Freddie Mercury de hecho está en top de listas de, no solo como cantante, sino como frontman, como la imagen visible. Por eso es tan insustituible. Por eso sigue Queen por ahí, mis respetos para ellos que siguen, que es lo que él quería. Que todos son también. buenos, ¿eh? El Sí. guitarrista, el baterista y el bajista, todos son buenos. Y las Pero hay bandas- cantantes, a mí hay cantantes que yo los he visto, lo hay en videos, Ah. que en días de homenaje a la reina Ah. y que hay un nuevo cantante y demás que se presenta y si no puedes compararlo, pero qué bárbaro, es que ponerte en esos zapatos, Ese es, nada más para terminar ese tema. Las bandas que han tenido frontmans muy carismáticos, Icónicos. o muy característicos, por ejemplo Journey con Steve Perry, tienen un excelente vocalista hoy en día que es muy bueno y que todos los superfans de Journey que se les quedaron dijeron, no, este es hasta mejor, pero no es el original. Entonces sí, ya no es lo mismo igual Sí. aquí con Queen. Un frontman es una gran voz, es una gran presencia escénica y muy seguido también es un gran líder de equipo, porque Right. mantiene una banda junta. sí, pero por ejemplo, alguien así que pienso que era
todo. Morrison en los Doors. Sí. Sí, bueno. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 2 minutos y vamos a platicar de alguien muy interesante, ¿no? En el 2015 nos dejó Jaime Almeida, un periodista Nos mexicano. estamos robando este show, ¿eh? Este lo hubiera conocido yo, pero sí, es muy musical. Pero bueno, Bueno, Jaime Almeida, un periodista mexicano conocido por especializarse en periodismo musical, Ajá. que era algo extraño en ese momento, ¿no? inocente Era muy realmente, lo voy a Sí. dejar así ahorita que entremos en el tema, porque sí eran épocas muy inocentes en todo esto. Sí. Ahora, Dirigió las estaciones XCW, XQ, XCX en Ajá. los cuadrantes de M y FM De Grupo y manejó Televisa. Ujú. un programa que fue muy famoso que se llamaba Estudio 54 Así es, y que en el- decía hasta ahí, hasta sus hogares Ujú. y te llevaba historias de música. Cuando Televisa hace a principios de los 80 un loable intento de generar un canal cultural en el 8, que ahora es el 9, Ujú. a Jaime Almeida tiene ese programa y además era una presencia en todo el grupo de radio de ellos. En esa época que se conforma Radiópolis junto con Rocha. Ahí están. Y sí, él es un musicólogo cuando no había carrera de tal, ¿no? O sea, es aficionado. Él también fue músico. No es organizador de Avándaro, pero sí estaba ya muy en la escena en ese entonces, muy amigo de Julissa y toda esta banda. Y es lo que le critico un poco, porque para ser crítico de rock fue muy pop. Para estar en el ambiente pop fue muy rockero, entonces está ahí en ese lugar. Y bueno, nos dejó un 2015, se perdió de muchas cosas, pero un saludo a Jaime Almeida y a toda su generación. Donde que hay, esté, los que ahí donde siguen. quiera que esté. En el Bueno, rockero cielo. pues hoy se acaba nuestro rockero Ujú. cielo y nos vemos mañana. Me despido. Se acaba el mes. se acaba María el mes. querida, muchas gracias. Ujú. Voy a brincarte, Álvaro. Anita querida, muchas gracias. Muchas gracias. Rocío, Gracias. muchísimas gracias. Álvaro, Despreciado me voy, pero nos perfecto. vemos mañana, no se Y nos preocupen. vemos mañana, no se Nada personal, preocupen. dijo Sodesto. Buenas tardes. Ya estamos. Ya estoy fuera. Vámonos. Ay, se me durmió Voy al el baño. pie.